cuerpo y yo vamos a explicar sobre el sistema renal. Les vamos a hablar sobre qué es el sistema renal, cuáles son sus estructuras principales, sus funciones fisiológicas más importantes, qué es el sistema renal. Básicamente el sistema renal es el encargado de mantener el equilibrio interno del cuerpo, la homeostasis. Este sistema trabaja minuto a minuto continuamente, filtrando volúmenes grandes de sangre para decidir qué mantener y qué desechar. El sistema renal también es el encargado de producir la orina mediante la filtración de sangre. También nos ayuda a controlar los líquidos, ajusta la concentración de electrolitos como sodio, potasio y calcio y mantiene un pH constante en el cuerpo. Básicamente es un sistema de regulación constante que mantiene el equilibrio medio interno del cuerpo, nos ayuda a desechar toxinas que pueden ser dañinas para nosotros y mantener un equilibrio en el agua y electrolitos que tenemos en el cuerpo. El riñón está formado por diferentes estructuras que trabajan en conjunto para filtrar la sangre y formar la orina. La unidad funcional básica del riñón es la nefrona. Cada riñón contiene alrededor de 1.000.000 de ellas y su función principal es filtrar la sangre, reabsorber las sustancias sutiles y eliminar los desechos. Dentro de la nefrona encontramos varias partes importantes. Primero tenemos el corpúsculo renal, que es el sitio donde ocurre la filtración del plasma sanguíneo. En su interior está el glomérulo, un pequeño vello de capilares por donde pasa la sangre y se realiza la primera etapa de filtración. El glomérulo está rodeado por la cápsula de Bowman, una estructura en forma de copa que recoge el líquido filtrado llamado ultrafiltrado. Después, este líquido pasa por un sistema de túbulos renales, una serie de tubos que cubre la mayor parte del trabajo del riñón. Un componente clave es el aparato yuxtaglomerular, que es un grupo de células especializadas que ayudan a regular la presión arterial y el equilibrio de los líquidos y electrolitos. El riñón también se divide en dos regiones principales, la corteza y la médula. En ellas se encuentran la mayoría de las nefronas y los conductos colectores que se encargan de concentrar la orina. Finalmente, el sistema colector recibe un líquido de varias nefronas y lo transforma en la orina final. Esta orina viaja por el sistema urinario que incluye uréteres, la vejiga y la uretra, encargados de transportar y almacenar y eliminar la orina del cuerpo. El proceso de filtración y reabsorción en la nefrona. Estos son procesos importantes para la formación de la orina y mantener un equilibrio interno en el cuerpo. La filtración ocurre en el glomérulo de la nefrona, lo que está dentro de la cápsula de Bowman. De este modo, la sangre llega por la arteriola aferente del glomérulo hacia los capilares glomerulares. Dentro de los capilares glomerulares, estos tienen un tejido especializado, un endotelio, que contiene fenestraciones, lo que son poros. Esto permite la entrada de agua, sustratos vitales del cuerpo y que también impiden la filtración de algunas células del plasma como eritrocitos, plaquetas o proteínas. Debajo de este endotelio tenemos la lámina basal, que también ayuda a retener en caso de que algunas proteínas de tamaño menor se escapen. Ya en la última capa del capilar tenemos los podocitos, que son células con prolongaciones llamadas pedicelos, que entre espacios de cada uno se llaman hendídulas de filtración. Estas hendídulas de filtración ayudan a que proteínas que escaparon puedan volver hacia la cápsula de Bowman y no salir de ese espacio y ser secretadas, para luego, ya después de esto, hacer el proceso de reabsorción. Lo que filtramos contiene agua, sustratos vitales para el cuerpo y para nuestro mantenimiento. De esta manera hacemos la reabsorción para poder desechar lo que sí necesitamos eliminar y de esa forma absorber aquello que es necesario para nosotros. Y es por esto que más del 90% que filtramos es reabsorbido. Ahora, en la reabsorción, esto ocurre en una primera etapa donde es en el túbulo contorneado proximal. Luego ahí pasa por el haz de Henle, se divide en tres partes: la asa de Henle descendente, la delgada y la ascendente, ya para luego ir al túbulo contorneado distal y el túbulo colector, en donde en cada segmento de Henle, por diferentes mecanismos, volúmenes, presiones, se hacen diferentes procesos de reabsorción con diferentes sustratos y moléculas, en donde en los mecanismos tenemos tipos de reabsorción con medios de transporte, en donde tenemos diferentes, donde el primero podemos encontrar un tipo de transporte paracelular, donde este no entra dentro de la célula, sino que pasa a través del espacio hermética de las células tubulares. Esto para pasar de una hacia el líquido intersticial, captado, reabsorbido por el capilar peritubular. La segunda es la reabsorción transcelular. Esta, donde el sustrato entra por la membrana apical de la célula tubular para ser reabsorbida, donde sale
por la membrana vasolateral, el líquido intersticial, y se reabsorbía por el capilar peritubular. Gracias a, por ejemplo, bombas, la bomba sodio-potasio, transportadores proteicos, transportadores o canales. Continuando con esta explicación y entendiendo cómo el riñón selecciona y filtra estas sustancias desde la nefrona, seguimos con dos pasos muy importantes: la secreción tubular y la excreción urinaria. Estos pasos completan el trabajo del sistema renal, manteniendo un equilibrio ácido-base electrolítico y eliminando sustancias tóxicas. La secreción tubular básicamente es un proceso mediante el cual ciertas sustancias pasan desde los capilares peritubulares, desde el vasa recta hacia la luz del túbulo renal. Este básicamente se divide en dos principales regiones: el túbulo corneado distal y el túbulo colector. A diferencia de la filtración, que es un proceso pasivo y que ocurre en el glomérulo, la secreción es un proceso activo y selectivo. Esta funciona a través de transportadores específicos, como el NHE3, el amonio, el potasio, ácidos orgánicos y bases orgánicas. Ahora vamos con las funciones principales de la secreción tubular. Una de las más importantes es que controla el pH sanguíneo. En el túbulo distal, las células intercaladas secretan iones hidrógeno hacia la luz tubular. Al mismo tiempo reabsorben bicarbonato, esto para corregir la acidosis y la alcalosis. También regula el potasio. En el túbulo distal tardio y colector, la aldosterona, secretan los iones potasio y reabsorben sodio. Esto es para evitar la hiperpotasemia. Y la eliminación de fármacos y toxinas, sustancias como la creatinina, el amonio, antibióticos y metabolitos se secretan desde los capilares al tubo. Una vez que el filtrado ha sido modificado por la reabsorción y la secreción, lo que queda al final del túbulo renal es la orina final. Con esto nos vamos al cuarto paso y último, que es la excreción urinaria. La excreción es el movimiento final que tiene la orina a través de las vías urinarias, y esta tiene un recorrido anatómico muy preciso. Para empezar, la orina sale del túbulo colector y entra a los conductos papilares. De allí pasa a la pelvis renal y desciende a través de los uréteres mediante la peristalsis. Se almacena en la vejiga urinaria y finalmente se expulsa por la uretra mediante la micción. Esta orina final puede tener distintos tipos de solutos, los cuales pueden ser iones, agua, creatinina, ácido úrico, y la concentración depende muchísimo de la hidratación y de las hormonas. Aunque existen distintos tipos de solutos que no recorren estos cuatro pasos como lo habíamos dicho antes, como la creatinina. Como lo estamos viendo en esta imagen, la creatinina solo se filtra, más no se reabsorbe ni se secreta, ya que la creatinina es un compuesto de desecho, solo se excreta. También podemos ver otra sustancia que es el sodio cloruro. Como lo vemos en esta imagen, solo se filtra y se reabsorbe parcialmente. Otro caso muy importante y muy popular es el de los aminoácidos y la glucosa. Básicamente, lo que hace este es que da una filtración completa y una reabsorción completa también. En el caso anterior de los electrolitos era una reabsorción parcial, pero en esta el cuerpo prioriza tener los aminoácidos y la glucosa en su propio organismo para poder usarlos. También tenemos sustancias como los ácidos orgánicos o las bases que cumplen estos cuatro procesos de forma natural, porque el cuerpo necesita desecharlos de una vez, ya que ya cumplieron su función en el organismo. Además de la formación de la orina, los riñones cumplen un papel fundamental en la homeostasis del cuerpo, es decir, el equilibrio interno. Lo hacen regulando el agua, los electrolitos y el pH sanguíneo. Pero ¿cómo funciona? Para entenderlo tenemos que hablar del equilibrio hídrico, el equilibrio electrolítico y el equilibrio ácido-base. El equilibrio hídrico consiste en conservar la cantidad adecuada de agua en el cuerpo, mientras que el equilibrio electrolítico consiste en mantener las concentraciones correctas de iones como el sodio, el potasio o el cloro. Aquí lo que los riñones hacen es ajustar la reabsorción de agua y de sales dependiendo de lo que nuestro cuerpo necesite. Por ejemplo, cuando perdemos agua por el sudor o por diarrea, lo que hacen los riñones es conservarla, reabsorbiendo más agua. Como resultado, una orina más concentrada. Por otro lado, cuando tomamos mucha agua, lo que hacen los riñones es eliminar ese exceso. Y por eso se produce una orina más clara y mucho más diluida. Este control lo hacen gracias a dos hormonas principales, la ADH y la aldosterona. Entonces, cuando el cuerpo pierde agua, la sangre se concentra. Luego, este estímulo es detectado por el hipotálamo, el cual ordena a la hipófisis posterior liberar ADH, también llamada hormona antidiurética. Esta hormona viaja por la sangre hasta los riñones y hace que los túbulos colectores se vuelvan mucho más permeables al agua. ¿Qué significa eso?
Significa que las células de los túbulos colectores abren canales de proteínas llamados acuaporinas. Las acuaporinas permiten que mucha más agua entre a la célula y de esta forma el cuerpo recupera el agua que iba a perderse. Como resultado, obtenemos una orina mucho más concentrada. Y ya una vez recuperado el equilibrio, el hipotálamo deja de enviar la señal y de esta manera se finaliza el ciclo. Otra función muy importante es el equilibrio ácido-base, el cual tiene que ver con el pH de la sangre. Nuestro pH normal va entre 7,35 y 7,45. Y en este caso los riñones son fundamentales para mantenerlo en este estado alcalino. Para esto es importante entender que las células del cuerpo producen ácido todo el tiempo. Por ejemplo, cuando respiramos o digerimos algún alimento, los riñones ayudan a eliminar ese exceso de acidez, expulsando iones de hidrógeno y reabsorbiendo bicarbonato, el cual actúa como un amortiguador o sustancia buffer. Entonces, si el cuerpo está muy ácido, los riñones eliminan más hidronios o iones de hidrógeno y conservan más bicarbonato para subir ese pH. Pero si el cuerpo está muy básico, ocurre lo contrario. Elimina bicarbonato y retienen más hidronios. A estos dos estados se les llama acidosis y alcalosis. Cuando el pH de la sangre está por debajo de los 7,35, se le llama acidosis, y cuando está por encima de los 7,45 lo llamamos alcalosis. Pero el sistema renal no solamente limpia nuestra sangre, también es un experto regulando nuestra presión arterial. A nuestros riñones los podemos llamar los ingenieros hidráulicos de nuestro cuerpo. Cuando detectan que la presión arterial está baja, por ejemplo cuando perdemos líquidos al sudar o al sangrar, los riñones activan una alarma interna llamada sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este proceso se divide en 4 partes, donde en cada parte va a haber procesos fisiológicos diferentes de cada uno. El primer paso se encuentra en el riñón, donde estos liberan una enzima llamada renina. Esta renina va hasta el hígado, donde convierten una proteína de este llamada angiotensinógeno en angiotensina 1. Luego esta viaja hasta los pulmones, donde ahí estos mismos la convierten en angiotensina 2. Esta molécula es poderosa ya que contrae los vasos sanguíneos, aumentando la presión arterial. Esta angiotensina 2 crea un efecto en las glándulas suprarrenales, donde estas liberan aldosterona, donde esta hormona tiene un efecto de retención de líquidos y sales. Por consiguiente, el cuerpo recupera volumen, aumenta la presión arterial y así recupera el equilibrio. Con esto podemos concluir que los riñones no solamente cumplen una función de filtración, sino que detectan, comunican y corrigen. Gracias a ellos, nuestro cuerpo mantiene una presión arterial estable, sin importar si estamos haciendo cualquier actividad física, durmiendo o estando respirando. Todo esto funciona como una balanza, y gracias a estos procesos podemos mantener la homeostasis y sobrevivir incluso en condiciones de deshidratación o de cambios en nuestra dieta.